Estimados participantes, muy buenas noches con todos. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público Privado Galera. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional en asistencia de oftalmología y optometría. El ponente a cargo es por el médico Erwin Fernández Fabián. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Y los participantes que deseen solicitar material, clase grabada y certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Doctor Edwin, muy buenas noches, le doy el paso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a realizar lo que es el curso enfocado en lo que es la asistencia en las especialidades de oftalmología y optometría. Ok, entonces vamos a comenzar este curso de asistencia de oftalmología y optometría, indicando lo que vendría siendo estas dos ramas de la salud, ¿no? Para entender esto, quisiera hacer hincapié en las funciones que realiza lo que es un asistente en oftalmología y un asistente en optometría, es decir, cuáles son las diferencias. Vamos a hacer un versus entre estas dos ramas, ya que va a haber similitudes y también van a existir ciertas diferencias. Ambos van a realizar lo que es la recepción y atención del paciente, realizar un seguimiento a este paciente. Además de esto, ambos van a realizar lo que es la medición, pruebas preliminares en el campo de lo que va a ser el ojo, ¿no? La vista. Aquí vamos a mencionar pruebas como son la agudeza visual, pruebas diagnósticas mediante instrumentos. Y además de esto, ambos tienen que realizar un seguimiento y aportación a lo que va a ser la historia clínica, ¿no? Y vamos a mencionar también cómo realizar y cómo llenar este documento tan importante para el área de salud. Veamos algunas diferencias entre estas dos ramas, ¿no? Uno va a realizar lo que es una asistencia durante el examen ocular y realización de pruebas especiales, y otro va a preparar al paciente para la realización de los exámenes y asistencia durante los procedimientos. Ahí va a haber una ligera diferencia, pero también vamos a, por favor, si se puede escuchar, me confirman, por favor. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Ya, entonces, continuando, otra de las diferencias que vamos a observar entre estas dos ramas va a realizar o va a hacer, uno va a realizar estas pruebas preliminares y diagnósticas y otro también se va a encargar de realizar estas pruebas diagnósticas, va a asistir a las pruebas. A ver, para entrar en detalle, ¿no? En cada una de estas funciones que estamos viendo, es necesario realizar un repaso de lo que concierne la anatomía del ojo humano, ¿no? Ambas ramas se van enfocando en esta parte o en esta región del cuerpo humano y es necesario realizar un breve repaso. Para esto, vamos a tomar en cuenta que el globo ocular tiene tres capas o tiene tres túnicas. Una túnica externa, media e interna, también llamada la externa fibrosa, vascular y nerviosa, respectivamente. Es importante mencionar esto porque en cada una de estas estructuras que vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando alteraciones. Empecemos de la parte más externa, la túnica externa o fibrosa, que está constituido por la córnea y la esclera. La túnica media, que es la parte vascular, que se refiere a que está lleno de vasos sanguíneos, tenemos lo que es el iris, cuerpo ciliar y coroides. Y la túnica interna, la retina. Empecemos viendo la túnica externa, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de lo que es el globo ocular y en la parte más externa, aquí podemos apreciar una membrana, se corresponde a lo que es la córnea. Y esta membrana se continúa con lo que es la esclera o esclerótica, ¿no? La parte blanquecina que vemos en el globo ocular. Entonces, aquí podemos apreciar la córnea, no es más que un tejido vascular, es decir, que no posee vasos sanguíneos y va a estar rodeado de fluidos, especialmente lo que son lágrimas y también lo que es el humor acuoso, ¿no? En la parte posterior. Tiene forma oval, como se puede apreciar, ¿no? Es una membrana que va a cumplir o va a tener ciertas
características, como podemos apreciar acá, que en optometría y oftalmología es importante conocer, que son las dimensiones. De forma vertical, aproximadamente se debe medir entre 10,5 a 11,5 milímetros y teniendo un plano horizontal de 11 a 12,5 milímetros. Y realizando un plano lateral de la córnea, el grosor o el espesor de esta misma debe ser de 515 a 530 micras. Las funciones que va a realizar la córnea es justamente la más importante, en mi opinión, que es la protectiva o protección, y la otra que va a permitir, ¿no?, la visión de este órgano tan importante, que es la refractiva. Pasemos a la otra parte o a la otra membrana que se continúa, que vendría siendo la esclera. La esclera es una estructura ocular, como podemos apreciar acá, de soporte y naturaleza colágena. Forma la capa externa y fibrosa del ojo humano. Veamos ahora a qué se refiere, ¿no?, un plano lateral de esta esclera. Aquí podemos apreciar cómo es la córnea, realiza una transición. Y aquí podemos ver la transición del limbo esclerocorneal, que es la parte posterior y termina a nivel de lo que es el nervio óptico. Las funciones de la esclera van a permitir, así como lo realiza la córnea, es proteger los tejidos intraoculares. Recuerden que en el interior de esto se van a encontrar otras estructuras, ¿no?, que van a permitir la función que nosotros ya conocemos acerca de la visión. Otra de las funciones que tiene la esclera es que da la forma y el tono ocular a la misma. Va a soportar también lo que es la tensión de los músculos intraoculares y el punto de anclaje de los músculos extraoculares. Aquí en la imagen podemos apreciar los músculos extraoculares, ¿no?, que acá podemos mencionar que son 6 músculos: los rectos medial, recto superior, recto inferior, recto lateral y los oblicuos, ¿no? A eso corresponden los músculos extraoculares. Entrando a lo que es una capa media, ¿no?, una túnica vascular, tenemos lo que es el iris. El iris tiene forma de disco, como podemos apreciar acá, que en su centro está perforado, ¿no?, un círculo correspondiente a la pupila. Aquí podemos apreciar una fotografía donde se aprecia la distribución de los músculos, ¿no?, que van a permitir dos funciones principales, lo que es la parte de constricción y dilatación. Ustedes saben que la pupila es importante conocer en un paciente porque se aprecia 2 fenómenos, lo que es la midriasis y lo que es la miosis, ¿no? Uno corresponde a dilatación y otro a contracción pupilar. Y ahí podemos ver que se encuentran estos músculos. Otra estructura fundamental para hablar de las enfermedades es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar no es más que una prolongación de la coroides, que ya vamos a ver a qué se refiere coroides. Tiene una forma triangular en el vértice y va a limitar con lo que es en la retina en la región anterior. La base se encuentra dirigida anteriormente atrás del iris. Las funciones que va a cumplir lo que es el cuerpo ciliar va a ser contribuir a la acomodación por medio de la sonda. Es decir, va a realizar una acomodación y se va a apoyar en los músculos intraoculares, como son los músculos ciliares, para realizar lo que es el reflejo de acomodación. Entonces, va a cumplir también la función de fijar el cristalino en su lugar y alojar también lo que es la producción del humor acuoso. Aquí podemos apreciar cómo es que se va a distribuir el humor acuoso, que anteriormente veríamos. Y vamos a ver 2 puntos de este cuerpo ciliar, lo que es el pars plana y el pars plicata. De aquí hay que destacar lo que son los músculos tanto ciliares y los procesos ciliares. El cristalino, que es una estructura transparente, biconvexa, no tiene vasos sanguíneos ni nervios y presenta un crecimiento continuo toda la vida. También otra de las características que podemos mencionar de este es que presenta plasticidad. Las funciones de lo que es el cristalino es mantener su propia transparencia.
refractar la luz y proporcionar acomodación junto con lo que va a ser el cuerpo ciliar. Las capas podemos mencionar acá, la zónula, ¿no? Vamos a mencionar de externo a interno, lo que es la cápsula, la corteza, el epitelio y por último el núcleo. Es la constitución de lo que es el cristalino. Coroides. La coroide es una estructura importante porque va a ser una de las capas que va a vascular, que es rica en vasos sanguíneos y también va a estar brindando lo que es la parte de nutrición y soporte a lo que es este órgano. Es como la arteria nutricia, ¿no? Que diríamos en los huesos, por ejemplo. Esta se va a extender desde la parte serrata al nervio óptico. Las funciones de este coroides es justamente ser la membrana nutricia del ojo, que va a bordear toda la parte, es una membrana, una túnica media, como veíamos, y va a realizar lo que es la pantalla a la luz por su riqueza en células pigmentarias. Regula además también, dato curioso, la temperatura ocular, porque esta va a permitir la disipación del calor excesivo que se da producto de una luz intensa. Veamos a la estructura más importante, ¿no? Que es la retina, ya que la retina va a ser un órgano o una estructura fundamental para captar lo que es la visión, ¿no? del ser humano. Entonces, la retina, ¿qué va a hacer? Va a realizar una captura y transforma lo que son los estímulos luminosos y va a transformar en impulsos nerviosos, con la intención de que ese impulso pueda viajar a través del nervio óptico y dirigirse al área correspondiente, ¿no? Lo dirige a la corteza cerebral y de ahí recién se va a interpretar como imagen. Es decir, la imagen que vamos a captar nosotros no va a corresponder directamente, sino va a ser apoyado con la luz. Y esta se va a transportar hasta la corteza y aquí recién se interpreta lo que es una imagen como tal. No está de más mencionar las capas que contiene la retina. Tiene la esclera, la coroides, ¿no? Que estamos mencionando, la membrana de Bruch, el epitelio pigmentario y una de las células más importantes de esta retina, que es conos y bastones. Estas células, o esta capa de células, son las encargadas de transformar lo que es las imágenes, ¿no? Que nuestro ojo puede captar y transformarlas en impulso nervioso, con la intención de que éste pueda viajar a través del nervio óptico hasta la corteza. Luego tenemos una membrana limitante, una nuclear externa, plexiforme, nuclear interna, células ganglionares y fibras nerviosas, ¿no? Para mencionar y puedan conocer que la retina y la distribución del globo ocular presenta una serie de capas celulares. Entonces, ¿cómo se da la formación de la imagen? Cuando nosotros visualizamos algún objeto, sí o sí tiene que haber la presencia de luz, ¿ya? La luz va a redirigir, ¿no? Gracias a esto, estas ondas viajan y van a llegar a lo que es la córnea. De la córnea va a atravesar lo que es el humor acuoso y la luz se va a regular por medio de la iris. Esto va a atravesar por lo que es el cristalino, atraviesa lo que es el humor vítreo y por último llega a la retina. Y aquí es donde la retina va a realizar el proceso de conversión hacia un impulso nervioso. Y el último paso vendría siendo la corteza cerebral, donde se va a interpretar la imagen. Esta es la cadena por la cual la imagen se va a formar hasta llegar a nuestro cerebro. Entonces, como pueden ver, puede haber unas alteraciones en cada uno de estos pasos, ¿no? Puede haber, si una persona tiene alteraciones en la córnea, obviamente esta cadena se interrumpe. Si una persona tiene alteraciones en el cristalino, lo propio. Entonces, vean la importancia de conocer la anatomía del ojo humano y que cada estructura tiene su función, tiene su razón de estar ahí, ¿no? Y una de las más importantes, como les mencionaba, es la retina, ya que va a ser la encargada de poder procesar y transformar la imagen en impulso nervioso. Entonces, mencionando esto, podemos ya entrar en lo que son los defectos refractivos. ¿Cuáles son esas alteraciones por la cual nuestros pacientes van a empezar a llegar, ¿no? y mencionar como una molestia o una alteración y una angustia para ellos
Empecemos hablando de lo que es miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿no? Que son alteraciones muy frecuentes en nuestro medio. Empecemos con la emetropía. La emetropía se refiere a que los rayos, aquí podemos evidenciarlo con estas líneas, procedentes de la luz de un objeto lejano se refractan y convergen sobre la retina. Entonces, esto es lo normal que tiene que ocurrir. Cuando un objeto está en esta posición y se refracta la luz en él, estas ondas viajan, atraviesan la córnea, el cristalino, y el iris empieza a acomodar estas ondas con la intención de que converjan justo en la retina. Esto es lo normal que tiene que ocurrir y se lo conoce como emetropía. Ahora veamos con lo contrario, ¿no? ¿Qué sucede cuando no ocurre esta acomodación? Y aquí estamos en presencia de una ametropía. La ametropía, como tiene el prefijo a, significa sin metropía, es decir, no hay esa acomodación, no hay ese fenómeno normal. Lo que ocurre va a ser que los rayos de la luz, ¿no?, que van apareciendo, atraviesan, pero aquí ya no hay esa convergencia normal, no llega hasta la retina. Pueden apreciar aquí que los rayos, las ondas se entrecruzan antes de llegar a la retina. Por ende, la imagen no se va a captar correctamente, no se va a enfocar y vamos a presentar esta imagen que tenemos acá, ¿no?, medio borrosa. A eso se refiere con ametropía. Las ametropías se dividen en dos, esféricas y astigmatismo. Y las esféricas se van a dividir en miopía e hipermetropía. Miopía, ¿no? Es algo que ustedes han escuchado frecuentemente, ¿no?, ya sean sus amigos, familiares. La miopía no es más que, con la acomodación del reposo, estos rayos procedentes de un objeto, estos rayos de luz, después de atravesar lo que es la córnea, después de atravesar lo que es el cristalino, van a realizar una convergencia y van a formar un foco hacia adelante de la retina. No convergen en la retina, ¿no? Aquí está ocurriendo ese mismo fenómeno de la ametropía. Entonces, ¿qué sucede con este paciente? ¿Qué es lo normal? Quiero escucharlo a ver ustedes. Cuando un paciente tiene miopía, puede ver bien de cerca o puede ver bien de lejos. ¿Qué han escuchado por ahí? Los pacientes miopes pueden ver bien de cerca y de lejos no. Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? La acomodación, esa convergencia de luz que debe ocurrir normal, no se da en la retina. El foco está por delante. A eso se refiere. No hay una acomodación de lo que es el iris y por ende existe esta alteración. La miopía en sí también podemos clasificarlo según su causa. Tenemos la axial y la refractiva. La axial se divide en simple o patológica y la refractiva de curvatura y de índice. Veamos cada una de ellas. Veamos la axial. En la axial, el eje antero-posterior, aquí estamos hablando ya del globo ocular, es demasiado largo. Vean que la anatomía del globo ocular es importante conocerlo porque si un paciente, ¿no?, por X razón, ya es un defecto hereditario, que es una de las causas más frecuentes, este globo ocular tuviera un diámetro antero, me refiero al diámetro con la distancia entre un eje horizontal y este es muy ancho. Por ende, la convergencia no trata de llegar a la retina, pero no se da de la forma correcta porque el diámetro antero-posterior está muy alargado. A eso se refiere con miopía axial. Y aquí está la simple y patológica. Luego tenemos lo que es la de curvatura. Y aquí sucede porque hay un exceso de curvatura de la córnea. Aquí ya no hay una alteración de lo que es el diámetro antero-posterior, sino aquí tenemos lo que es la presencia de una alteración de la córnea. Vean cómo es que la córnea se encuentra más ancho de lo normal. Entonces, por ende, la convergencia se va alterando, provocando que la imagen, ¿no?, se dé adelante del foco.
y no se dé convergencia en la retina. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta. La mayoría es la cirugía, ¿cierto? No, no hay Sí, duda. ¿Eh? claro que sí. Enseguida vamos a ver a qué se refiere o cómo tratar, ¿no? O cuáles son las medidas para estos pacientes que presentan esta alteración. Doc, una consulta. ¿Qué duda tienes? ¿Cuál es la diferencia entre una miopía axial simple y patológica? ¿Cómo podemos diferenciar? En relación a lo que es la patología o la patológica, como su nombre lo indica, se refiere ya a una alteración de lo que corresponde, como les mencionaba, una alteración netamente de globo ocular. En cambio, de índice se refiere a que ya un paciente presenta una enfermedad sistémica. En la de índice tenemos muy comúnmente en pacientes diabéticos. Ustedes saben que un paciente diabético tiene una retinopatía diabética, por ende puede conllevar este tipo de alteración. Esa es una de las diferencias en las cuales podemos observar el paciente, ¿no? Y esto lo vamos a apoyar juntamente con lo que es la historia clínica del paciente, ¿no? Que enseguida lo vamos a ver y qué preguntas tenemos que realizar a este paciente que va a presentar la miopía. ¿Alguna otra duda? Muy bien, continuamos con lo que es la hipermetropía. Con su nombre indica hiper, ¿no? Ya se está alejando, es decir, la acomodación de los rayos, vean que no se da en la retina, es decir, va a ser un punto hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este paciente presenta esta alteración, la imagen ya no se va a enfocar, se va a enfocar de forma alterada, es decir, al revés. Hemos dicho que en la miopía existían alteraciones donde el paciente, ¿no?, podía o no podía observar tanto de lejos o de cerca. Entonces, en la hipermetropía ocurre todo lo contrario, porque el foco, vean que la convergencia no se está dando por delante, sino se está dando por detrás. Es lo mismo que un astigmatismo. Entonces, según las causas de esta hipermetropía, vamos a tener dos tipos, la axial y la refractiva. Lo mismo que hemos mencionado de una miopía. Lo mismo de curvatura y de índice. El axial, aquí podemos apreciar que el eje antero-posterior es demasiado corto. Ya no es aquí en la miopía, veíamos lo contrario, ¿no? Pero en este caso, el axial, ocurre que este diámetro horizontal está muy corto. La de curvatura, podemos apreciar que la córnea, ¿no?, lo tiene muy estrecho. La curvatura es muy cerrada. A eso se refiere con hipermetropía de curvatura. Y la de índice es donde ocurren alteraciones, donde está alterado el índice de refracción, donde hay una alteración del cristalino, por lo tanto la potencia refractiva se encuentra alterada, y esto ocurre en pacientes diabéticos. Pasemos a lo que es el astigmatismo. En el astigmatismo, el sistema óptico, en este caso, ya no es capaz de formar una imagen puntual a partir de un punto objeto, debido a que presenta dos puntos focales. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Como pueden apreciar, la imagen o los rayos que se está atravesando las estructuras ya van convergiendo doble. Entonces, aquí ocurre lo que es la potencia dióptrica, que no es igual que los medianos. Es decir, aquí hay una doble convergencia, por ende se va a formar esta imagen que podemos apreciar acá, ¿no? Como si el paciente estuviera viendo borroso, pero también como si hubiera sombras en él. Por favor, voy a pedir que silencien su micrófono para que los compañeros puedan. Ok, gracias. Vean la diferencia con lo que es la hipermetropía con el astigmatismo.
¿no? Hipermetropía, hay un punto por detrás, las convergencias se dan por detrás de la retina. En cambio, en el astigmatismo existe la convergencia por delante, pero existe una doble focalización. Entonces, según estos puntos focales, el astigmatismo puede clasificarse en simple, compuesto y mixto. Y de aquí el simple ya puede ser miópico o hipermetrópico, el compuesto lo propio, y veamos cada una de ellas. El simple, astigmatismo simple. Una de las líneas focales se sitúa sobre la retina y la otra puede estar delante o detrás de ellas. Como hay doble focalización, vean esta formación, ¿no? Aquí el paciente ve como esta sombra donde va a haber dos focalizaciones. Es decir, me refiero a focalización cuando el paciente aprecia la imagen en su cerebro. Lo normal es que veamos esta línea, ¿no? Recta, pero el paciente va a ver esta sombra también, porque, repito, hay una alteración y en el astigmatismo simple, esta focalización se da doble. Uno va a llegar a la retina y otro va a llegar por delante de esta. En el mixto es cuando ocurre que las focalizaciones no se dan en la retina. Uno está anterior y otro está posterior. Uno está por delante y otro está por detrás. La línea focal está delante, como podemos apreciar aquí en la imagen, y otra se da por detrás, ¿no? El paciente igual va a ver doble. Y presbicia, ¿no? Es un término que lo observamos mucho, especialmente en personas de tercera edad, ya que es causado por una disminución fisiológica de la amplitud de acomodación. Y esto se da propio por el envejecimiento de las células, ¿no? Esto es algo fisiológico. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es normal que las células, como hay un desgaste de estas, la refracción, la acomodación y convergencia se vean alteradas, provocando que se encuentren por detrás, ¿no? Y se da un punto focal detrás de la retina, ¿no? Es muy parecido a lo que es una hipermetropía. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre oftalmología y optometría? Oftalmología, ¿no? Es una rama donde se va a visualizar y se va a estudiar todos los problemas relacionados al ojo. Es decir, todas las estructuras que hemos visto, todas esas capas, todas esas túnicas, se va a ocupar lo que es un oftalmólogo, ¿no? Es un programa médico y quirúrgico donde esto va a estar resuelto por un oftalmólogo. Eso es una de las diferencias. Veamos con el optometrista. Un optometrista, por lo general, se ocupa de forma general en la vista. Por ejemplo, en exámenes de vista y pruebas para detectar problemas netamente de la visión, ¿no? Es decir, en relación a lo que va a hacer o el paciente va a captar en la visión. Muy diferente es el oftalmólogo. El oftalmólogo, vean que es más amplio, ¿no? El estudio es más integral. Todo lo que es el globo ocular, él se va a encargar de poder darle una solución, ya sea clínicamente o quirúrgicamente. Optometrista, netamente la vista, ¿no? Es una de las diferencias. Otra diferencia, podemos mencionar lo que son los años de estudio, ¿no? Un oftalmólogo primero tiene que ser médico, luego tiene que especializarse en esta rama que es oftalmología para posterior recién poder ejercer esta rama. En cambio, un optometrista en diferentes países puede variar, pero generalmente la duración es de 4 años en una universidad, ¿no? Esto, repito, varía en cada país. En algunos simplemente es 1 o 2 años y en otros puede durar hasta 4 años. En cambio, oftalmólogo sí o sí tiene que primero sacar su licenciatura en medicina y posteriormente su especialidad en oftalmología. En ambos es necesario realizar lo que es la exploración del paciente, tanto en oftalmología y optometría. Es decir, dentro de las funciones del asistente en oftalmología y optometría, es necesario realizar estos pasos.
es necesario realizar lo que es la exploración oftalmológica. Y para realizar este procedimiento, lo que tenemos que realizar es un expediente o un documento sanitario, un documento médico legal, donde vamos a detallar lo que son unos factores importantes en relación a su salud del paciente. Es decir, para realizar la historia clínica tenemos que tener conocimiento del paciente, tenemos que dedicarle un tiempo y tenemos que tener habilidades y destrezas para poder plasmar este documento, y hay que realizarlo de forma cuidadosa, detallada. Hay que analizarla, interpretada y posteriormente sacar una conclusión correcta que va a ser el diagnóstico. En ambos, tanto en oftalmología y optometría, se realiza. Entonces veamos en qué consiste esta historia, donde ustedes tienen que apoyar para realizar y puedan asistir en estas dos ramas. Cuando el paciente llega, lo primero que tenemos que preguntar va a ser justamente los datos personales, sus datos de filiación: nombre, apellido, edad, ocupación, domicilio e historia clínica, ¿no? Es decir, si presenta anteriormente un número de historia. Yo les pregunto, ¿será necesario saber la ocupación del paciente? ¿Qué importancia le pueden dar a eso? Perfecto. Es importante, imprescindible, conocer la ocupación, profesión de un paciente, ¿no? Imagínense que venga un paciente soldador, ¿no? Y no utilice una protección, ¿no?, ocular o facial. Y es muy común, es muy común ver pacientes que lleguen por astillas, ¿no?, por cuerpos extraños en el ojo, y esto muchas veces el paciente no le toma gran importancia. Y esto se deja tiempo provocando una alteración, una inflamación ahí en el lugar afectado, una lesión del tejido y afectando en lo que es la visión del paciente, ¿no? Entonces es importante conocer lo que es la ocupación. Y esto va a formar parte de lo que es la historia clínica. A esto vamos a sumarle un interrogativo, una interrogación a nuestro paciente, es decir, hay que preguntarle primero lo que es el motivo de consulta. El motivo de consulta se enfoca en el síntoma, ¿no?, principal por la cual está acudiendo a la consulta. Muchas veces va a ser ojo rojo, ¿no?, dolor en los ojos, molestia, ardor, problemas al mirar, visión borrosa, ¿no?, que son motivos de consultas más frecuentes y que obliga al paciente a asistir a un centro porque le preocupa. Luego tenemos la historia de enfermedad actual, que va a estar relacionada con lo que va a ser su motivo de consulta. Es decir, si un paciente, por ejemplo, llega con visión borrosa, hay que preguntarle, ¿no? Hay que hacer un interrogatorio en base a ese síntoma e indicarle y preguntarle, ¿no?, cuándo apareció, en qué momento aparece con mayor frecuencia, si es que le ha pasado, si es que ha tomado algún medicamento, porque lastimosamente en nuestra sociedad es común observar y ver pacientes que se automedican, ¿no? Y a veces la farmacéutica, con tal de vender, le dan cualquier medicamento y a veces no es el correcto, ¿no? Entonces, importante al realizar lo que es la historia clínica, que ustedes van a asistir al momento de ver al paciente, preguntarle todos esos detalles, ustedes se vuelven unos investigadores. Además de esto, apoyarse con lo que es los antecedentes personales que tiene el paciente, ¿no? Si ha tenido algún tipo de problemas oculares anteriores, si ha tenido problemas quirúrgicos, ¿no?, que ha requerido una intervención quirúrgica, o si ha tenido traumas o golpes a ese nivel. Y también con lo que son los antecedentes familiares, ¿no? Preguntarle si en su familia hay diabéticos, hay hipertensos, porque estas dos enfermedades, que son muy comunes en nuestro medio, lastimosamente afectan lo que es la visión, ¿no? Un órgano diana es justamente el ojo. Y en la historia clínica vamos a enfocarnos en lo que es la parte de oftalmología y optometría, haciendo dos exámenes, uno subjetivo y otro objetivo. El examen subjetivo se refiere a lo que el paciente refiere, lo que el paciente siente. En esto, como les decía, vamos a realizar una anamnesis, un interrogatorio al paciente, que va a ser fundamental en la historia clínica, y estas preguntas ustedes tienen que dirigirlas, ¿no?
no es que el paciente llegue y ustedes escuchar toda la historia que a veces el paciente le añade a esto, ¿no? Sino que ustedes dirigir el interrogatorio hacia lo relevante, hacia lo importante, buscando esa molestia, de dónde viene. Como les indicaba, el motivo de consulta, lo más frecuente por lo que el paciente viene es dolor, disminución de la visión, enrojecimiento, secreción ocular, cefalea, que es dolor de cabeza, y fotofobia. Fotofobia no es más que rechazo a la luz, ¿no? Que son síntomas marcados. Recordarles que la diferencia entre un síntoma y un signo es que el síntoma se refiere a que el paciente no es algo subjetivo, es decir, lo que el paciente refiere o siente como tal. En cambio, un signo es aquel que un observador externo lo va a apreciar, lo puede ver, lo puede palpar, lo puede sentir. A eso se refiere entre signo y síntoma. Y la historia de la enfermedad actual va a ir enfocado en lo que es el síntoma o el motivo de consulta principal de este paciente, ¿no? Las circunstancias en las que han aparecido, las características que tiene, cuándo empezó, cómo evolucionó, qué manifestaciones más se han acompañado a esto y si ha recibido algún tratamiento. En base a esto, ustedes van a ir guiándose al momento de preguntar a su paciente. Antecedentes personales patológicos, como les mencionaba, enfocados a la parte ocular, ¿no? Si utiliza lentes, si tiene alguna enfermedad ocular, si tiene estrabismo, y también en la parte general, si el paciente es diabético, si sufre de la presión, si presenta algún tipo de alergia, ¿no? O si presenta algún tipo de enfermedad en los ojos, ¿no? Cataratas. Y en la familiar, si algún familiar presenta, ¿no? Diabetes, hipertensión, que es algo muy importante que no se pueden olvidar en el interrogatorio del paciente. Y en los oculares, si es que ha habido un paciente o un familiar del paciente, si tiene miopía, si tiene retinosis, si tiene glaucoma, ¿no? Y esto va en base a estas dos alteraciones. El examen subjetivo, donde nosotros también vamos a hacer énfasis en el paciente, vamos a permitirnos conocer lo que es la parte luminosa, la forma y el color que el paciente nos va a decir al momento de realizar el examen. Es decir, le vamos a preguntar al paciente, ¿no? estas funciones y vamos a valorar cada estructura que hemos ido viendo en anatomía. Es decir, la sensibilidad luminosa, ¿no? La adaptación a la luz y a la oscuridad. Y esto se realiza gracias a lo que va a ser lo que es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar consiste en aplicarle una fuente de luz al paciente directamente sobre la pupila. Cuando la pupila recibe mucha luz, automáticamente ocurre un fenómeno llamado miosis. Se empieza a contraer la pupila gracias a esos músculos que hemos visto en la iris, ¿no? Esos músculos constrictores, porque la fuente de luz es muy amplia, es decir, muy extensa, muy intensa, por ende tiene que adaptarse y se cierra. Y ocurre lo contrario cuando la fuente de luz es escasa, es decir, cuando está oscuro, lo normal es que exista el fenómeno de midriasis. Midriasis significa dilatación pupilar. Como no hay luz en su ambiente, entonces la pupila lo que trata de hacer es captar toda la luz posible para que ésta pueda permitir ver y observar la imagen, ¿no? Entonces, estos dos elementos hay que valorar en el paciente. Luego tenemos que apreciar lo que es la sensibilidad a la forma, la agudeza y el campo y el estado visual. Aquí tenemos lo que es, muchos seguro lo han visto, una tabla de Snell y lo que es los campos de visión. Y la sensibilidad al color, ¿no? Como es el paciente, cómo es que visualiza u observa los colores. Veamos cada uno de ellos. La agudeza visual es donde ustedes van a entrar y van a permitir
orientar al paciente y muchos de ustedes también colaborar en este procedimiento. Entonces lo que hacemos es tener una cartilla, que estas cartillas se las conoce como cartilla de Snell, y vamos a pedir al paciente que tome una distancia de 6 metros como mínimo, que se siente, y vamos a realizar lo que es la lectura de estas letras. Hoy en día ya tenemos dispositivos o proyectores eléctricos donde podemos ya realizar este procedimiento de forma digital y mucho más rápida. Entonces, la agudeza visual o visión central, vamos a pedir al paciente, ¿no? Vamos a distinguir 2 puntos de la retina, como se aprecia acá en la imagen, y vamos a apreciar la facultad del ojo. Vamos a pedirle que el paciente pueda realizar la abertura de este ángulo y nos va a proporcionar la información. Entonces, vamos a, situados en un mismo plano, perpendicular al eje visual, y en 1 minuto vamos a separar y que forme un ángulo. Es decir, aquí tenemos lo que es la agudeza visual. Primero vamos a pedir al paciente que se siente una distancia de 6 metros correspondiente a la tabla de Snell. Vamos a pedir que se tape un ojo o utilizar una paletilla para cubrir el ojo. Aquí ya estamos midiendo lo que es la apertura del globo ocular. Y vamos a pedir que ocluya un ojo, ya sea el ojo izquierdo, por ejemplo, y después el ojo derecho. Y vamos a pedir que empiece a leer las líneas de forma inferior, es decir, de arriba hacia abajo, de lo más grande a lo más pequeño. Y gracias a esto vamos a obtener lo que es la agudeza visual. Entonces, la agudeza del paciente será el resultado de un quebrado. En el numerador tenemos la distancia del paciente y en el denominador la distancia que puede leer, ¿no? ¿A qué distancia es capaz de leer el paciente las tablillas? Ahora, ¿cómo apoyarse con esos números? Las tablas de Snell ya vienen acá con sus numeradores y denominadores, ¿no? Como pueden apreciar aquí en la imagen. Entonces pueden apoyar juntamente con esa tablita o con esta cartilla para colocar el numerador y el denominador. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no puedo o no sabe leer, ¿no? O netamente no puede leer? Si el paciente no ve caracteres mayores, ¿no? Es decir, no lee nada de esto, no puede leer la cartilla, entonces se describe como tal. Paciente no puede ver la cartilla o no lee caracteres mayores. Entonces podemos proceder a lo que son los dedos, ¿no? Le decimos cuántos dedos te estoy mostrando. Entonces, si pueden mencionar, ustedes colocan muestran los dedos. Si los distingue, ¿no? En caso de que no pueda ver, o si puede distinguirlo. Entonces, esta visión de cuenta dedos y a la distancia que se encuentre debe ser por lo menos de 0.5 metros, es decir, 50 centímetros. ¿Qué pasa si no puede contar los dedos? Entonces, ustedes lo que van a realizar es mover la mano de un lado a otro. Si no puede contar los dedos, entonces ustedes lo que hacen es mover la palma, la mano como tal, y así ustedes pueden decir, paciente no cuenta los dedos, pero ve los movimientos de la mano. Y ahí podemos distinguir que el paciente, su visión será de movimientos de mano, nada más. Otra cartilla que se puede utilizar para observar lo que es la agudeza visual se conoce como la cartilla o la tabla de Jagger, donde podemos apreciar acá que la distancia tiene que ser de 35 centímetros, ¿no? Y son párrafos que a su vez el paciente va a ir distinguiendo. Como ven, esto es una tabla parecida al Snell, pero inversa. Va de lo más a la parte más inferior, se encuentran las fuentes o el tamaño de letra más grande, y a medida que vamos subiendo, va reduciendo. Veamos el campo visual. Campo visual se refiere a, como su nombre lo indica,
¿no? Toda la distancia que el paciente puede observar y puede apreciar. Para esto nos paramos frente al paciente, le pedimos que ocluya el ojo, el mismo ojo, ¿no? Debe haber una distancia entre 50 a 70 centímetros entre ambas personas, y vamos a pedir al paciente que ocluya un ojo, es decir, que se tape un ojito. Vamos a pedir que el paciente siga lo que va a ser un objeto. Esencialmente se utiliza lo que es un bolígrafo. Entonces, ¿cómo saber si el paciente está observando o tiene el campo visual normal? Ustedes lo que hacen es afrontarse y dirigir el objeto hacia los extremos. Si ustedes pueden distinguirlo y el paciente lo distinga, está bien, ¿verdad? Si yo puedo distinguirlo hacia abajo y el paciente también, entonces está correcto. Si yo me dirijo a un extremo, por ejemplo, a la izquierda, yo lo veo y el paciente no, ahí su campo visual está afectado. Luego tengo lo que es la sensibilidad y visión de colores. ¿Cómo puedo saber si un paciente puede distinguir los colores? ¿No? Ustedes saben que es imprescindible la percepción de colores, ¿no? Ustedes saben que en nuestra vida los colores significan muchas veces peligro, ¿no? Verde y rojo son muy utilizados en nuestro medio y hay pacientes que no lo pueden distinguir y ahí ocurre una alteración conocida como daltonismo. Entonces, para conocer esto, nosotros utilizamos lo que es la técnica de Olmer. No es más que un hilo, ¿no? Un estambre de hilos donde se puede, de diferentes colores obviamente, para que el paciente lo pueda distinguir, ¿no? Si el paciente realiza correctamente, se menciona que es verde, rosado, naranja, ¿verdad? Entonces está normal. Ahora, si un paciente no puede distinguir estos colores, ok, paciente con posible o con sospecha de daltonismo. Lo otro tenemos la tabla de Ishihara. La tabla de Ishihara, como podemos ver, es un abanico de colores donde se camufla un número, ¿no? Como pueden ver aquí. Lo normal es que el paciente lo pueda distinguir qué número es y qué diferencia de un color entre el otro existe. Si el paciente no ve el número, no puede reconocer, entonces hay mucha sospecha de que tenga daltonismo. Y entrando a lo que es la parte para la optometría, estos exámenes son complementarios. Es decir, ya hay dispositivos que nos pueden facilitar el trabajo de lo que acabamos de observar. A ver, en optometría también se examina lo que es la agudeza visual, ¿no? Es decir, esa capacidad que nosotros podemos distinguir y observar o diferenciar con nitidez tanto letras, símbolos, tanto de lejos y de cerca. Pero también nos podemos apoyar con aparatos, una autorrefractometría, ¿no? Aquí podemos apreciar. Este va a ser un examen visual donde nos va a proporcionar ya directamente lo que es el hedor refractivo. O sea, ya hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que contamos con estos aparatos y todo esto se realiza en optometría. Entonces, la autorrefractometría me permite saber cuánto de refracción tiene el paciente. Es un dispositivo automático. Simplemente tú le colocas, lo diriges y ya te indica la refracción, si está alterada o está conservada. Luego tengo la queratometría. La queratometría, aquí tenemos un dispositivo, me permite medir los radios corneales principales determinados, especialmente en un paciente con astigmatismo. Ustedes saben, hemos visto en anatomía que la forma que tiene la córnea, ¿no? Y la distancia que hay entre ella es importante, porque también ayuda en la acomodación y la convergencia de la luz. Entonces ya con este aparato yo puedo conocer el tamaño de la córnea, ¿no? Y ahí se puede apreciar en la imagen. Luego tengo la biomicroscopía. Aquí tengo lo que es el biomicroscopio, que no es más que un microscopio óptico, pero este está adaptado para que se pueda observar la superficie ocular.
así como la cámara anterior y posterior del globo ocular, ¿no? Gracias a esto yo puedo apreciar toda la anatomía del ojo humano. Luego tengo la topografía corneal. O sea, además de yo ver, yo puedo analizar toda la región que tiene la córnea y observar. Y gracias a esto, yo puedo estudiar toda la superficie corneal, ver su forma, su curvatura, buscando alguna regularidad o irregularidad, tanto en la superficie anterior como posterior. Luego tengo la paquimetría. Esta es una prueba donde va a medir el espesor de la córnea. Es algo más simple que me va a medir directamente. Luego tengo la pupilografía y pupilometría. Como su nombre lo indica, me va a pedir o me va a permitir observar y registrar el gráfico y la medición de lo que va a ser la pupila. Hemos visto que es importante conocer estos datos porque nos puede presentar ciertas alteraciones. Luego tengo la aberrometría corneal. Aquí tengo el dispositivo y esta es una técnica donde me va a permitir ver las aberraciones ópticas del globo ocular, donde me va a determinar lo que es la calidad visual del paciente mediante una serie de ondas. Y tengo lo que es la retinoscopía, donde esto es una técnica que gracias a este dispositivo yo puedo observar y poder cuantificar de manera objetiva lo que es el sesor refractivo del paciente. No es más que un dispositivo que genera un haz de luz en el ojo del paciente, lo cual lo podemos mover de forma horizontal y vertical, y así podemos observar esa refracción. Es un examen muy rápido, sencillo, uno de los más utilizados en el área, pero todos estos métodos que estamos viendo, es necesario que ustedes lo conozcan, porque en dependencia de dónde van a trabajar, cuentan con diferentes técnicas. Luego tenemos un tonómetro, una tonometría. Esta mide lo que es la presión intraocular del ojo, que lo normal tiene que ser entre 12 a 22 miligramos o mililitros de mercurio. La refracción ocular también es parte para yo detectar si el paciente tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. ¿No han visto ustedes que la refracción es algo fundamental en la visión? Así también la motilidad ocular o el test de Cover, donde nosotros vamos a pedir al paciente, ¿no?, mediante una paletilla, y que éste va a realizar una serie de movimientos donde vamos a permitir lo que es, o observar lo que es el campo visual y mantenimiento de la fijación. Y otro examen que también se realiza es la acomodación, ¿no? En este caso de la pupila, tanto cercana o lejana. Y la binocularidad, que no es más que una interpretación de nuestro entorno en una única imagen perceptual a partir de imágenes retinianas que nos permite establecer y reconocer el entorno físico que nos rodea. Y otro de los instrumentos que ustedes han debido ver, alguno que se ha hecho en lentes o se ha observado, es la retinografía, que es una prueba diagnóstica que nos permite saber justamente la retina o el fondo de ojo. Muy bien, aquí les dejo lo que es la bibliografía de no sé qué toda la información y quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien, creo que no hay dudas, no hay preguntas. Espero poder aportar en su formación. Espero que este curso les haya podido brindar y poder captar más elementos en tanto oftalmología y optometría. Aquellos que desean conocer lo que son las diapositivas, lo que es el material de estudio y las clases, pueden comunicarse a los números que aparecen en la imagen. Muy bien, licenciado, muchas gracias por permitirme brindar este espacio y poder brindarles un poco más de conocimiento acerca de estas áreas de salud que son necesarias para nuestra población.
Muchas gracias, licenciada.